Démosle de verdad. Buen día. Hoy queremos darles a conocer nuestro trabajo de investigación titulado Vínculos afectivos y mediaciones pedagógicas, la pedagogía del amor en primera infancia. Este trabajo de investigación está conformado por Jessica Juliet Acuña, Charlene Lorena Rodríguez, Lisette Pavón, quien les habla Lorena Guzmán. Nuestra maestra acompañante es Damaris Gutiérrez y somos de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Monserrate de octavo semestre. La pregunta que surge durante nuestro trabajo de investigación es, ¿cómo los vínculos afectivos y la pedagogía del amor, desde las mediaciones pedagógicas socioculturales, fortalecen el desarrollo integral en la primera infancia? Durante los antecedentes se abordaron 4 categorías que fueron vínculos afectivos, pedagogía del amor, mediaciones socioculturales y el desarrollo integral, donde se hizo énfasis en los intereses, necesidades que surgen en la primera infancia, a su vez reconociendo agentes como fueron familia, sociedad, comunidad, pares e institución, visibilizando saberes, costumbres e historias. Estos vínculos afectivos aportan al desarrollo y bienestar integral de las infancias, de acuerdo a su contexto e intereses, así como sus relaciones intra e interpersonales. También cabe resaltar que estos vínculos van de la mano con el acompañamiento que tienen ellos con la familia, con las maestras, con los cuidadores, de una manera cariñosa, cordial, generando una comprensión en esas infancias, tanto en sus habilidades como en sus destrezas. La pedagogía del amor tiene como propósito visibilizar aquellas experiencias pedagógicas donde se afianza la confianza, la amabilidad, el respeto, la comunicación horizontal y asertiva. Esa se comprende como sujetos críticos, autónomos, que favorecen su desarrollo integral, así como el bienestar. Y no solo hablamos desde el intelecto, sino también desde esas emociones, desde la sensibilidad, la diversidad, autonomía en los diversos contextos que los niños y las niñas participan. Por otro lado, tenemos las mediaciones pedagógicas socioculturales, entendiendo que estas van más allá de estas capacidades cognitivas o comunicativas. Acá también se reconocen los valores, las actitudes y las emociones afectivas. Esto no solo se da de manera individual, también se da de manera colectiva y más en primera infancia hablamos de ese acceso a esa cultura social y comunitaria. Aquí hablamos de cómo el sujeto se reconoce desde su identidad y cómo desde esta identidad le da un significado a su vida. Por ende, hablamos de esas contribuciones históricas y sociales. En el desarrollo integral se caracteriza por ser un proceso complejo y de permanente cambio, donde se le permite a los niños y las niñas definir y estructurar su identidad, su autonomía, a partir de los reconocimientos de sus características, capacidades, cualidades, potencialidades y experiencias reflejadas en sus propios ritmos de aprendizaje y de desarrollo. En nuestra justificación, teniendo en cuenta las categorías abordadas y desde las experiencias y observaciones dadas por las maestras en formación, damos cuenta de cómo la primera infancia visibiliza aquellas necesidades e intereses y cómo acto seguido se involucra la familia, la sociedad, la comunidad y la institución educativa. Por lo cual hablamos de esta construcción recíproca porque se entretejen costumbres, saberes e historias que contribuyen a esas habilidades y capacidades de los participantes. Objetivo general, reconocer cómo los vínculos afectivos y la pedagogía del amor desde las mediaciones pedagógicas socioculturales fortalecen el desarrollo integral en la primera infancia. Dentro de los objetivos específicos, el primero significa fortalecer el desarrollo integral desde los vínculos afectivos, pedagogía del amor, mediaciones pedagógicas socioculturales en primera infancia, generando calidad de tiempo y goce de espacio. El segundo objetivo específico es integrar a familias en las experiencias pedagógicas desde vínculos afectivos y pedagogía del amor a partir de mediaciones pedagógicas socioculturales. Por último, hablamos de generar espacios de fortalecimiento y reconocimiento de vínculos afectivos que se dan desde las experiencias planteadas por las maestras desde esa pedagogía del amor y mediaciones pedagógicas socioculturales.
Bueno, aquí encontramos referentes teóricos y políticos y normativos, en donde John Bowlby nos habla de ese vínculo afectivo, relación con el que se da entre el cuidador y el infante. Se establece que es una necesidad biológica, pues al momento de nacer requiere los cuidados básicos de alguien ajeno a la mamá. En los vínculos afectivos, normativos y políticos encontramos ICBF, donde nos habla de un contexto colombiano desde el nacimiento del bebé y cómo entra a tener un vínculo con esos padres o cuidadores. Estas instituciones también nos habla de que se debe cuidar sin violencia, con una disciplina, con mucho amor y respeto. Desde los hallazgos de pedagogía del amor comprendemos que se refleja no solo en el amor, sino que representa también la corporalidad y corporalidad. Esa corporalidad la asumimos desde las emociones que transmiten desde las relaciones, permitiendo reconocer las dimensiones, satisfaciendo la curiosidad, el asombro, la exploración del mundo que lo rodea. Por lo anterior, Maturana hace relevancia al acto educativo en el mundo que lo rodea, en el enriquecimiento desde la capacidad de la acción y reflexión. De este modo, hace que se socialice con el mundo, con otros en sí. Él dice que el ser vivo es una unidad dinámica del ser y el hacer. En cuanto a nuestros referentes políticos y normativos, encontramos las políticas públicas del desarrollo infantil temprano en Perú, donde estas hacen reconocer un adulto afectuoso, un entorno físico adecuado, donde los objetos como los que interactúan, el juego, la comunicación y demás, incentivan a esa empatía, al interés, a la comunicación recíproca, a las actitudes que evocan la afectividad, también el cuidado, la seguridad de sí mismo y para los demás. Estas interacciones también permiten que se construyan nuevas historias, nuevos significados, las posibles soluciones a la resolución de conflictos frente a los problemas que hayan tenido que enfrentar de acuerdo a cada contexto. También encontramos otro referente que es la Secretaría de Educación Distrital, que comprende que la pedagogía del amor se da desde esa disposición y participación de sufrimientos, alegrías, éxitos y sueños que los infantes en la primera infancia se ubican, también permitiendo que tengan acciones que reflejen el ser afrontando una actitud de vida. Bueno, por otro lado encontramos a Lev Vygotsky. Él nos habla de estas conexiones con el mundo, con la comunidad, y aquí hace relevancia en los valores. Habla de este medio social en la cual se da esa integración de factores sociales, como esos factores personales, cómo se da esa enseñanza recíproca, cómo desde esta enseñanza hay un intercambio social, donde se reconocen unas habilidades y que esas al ser trabajadas posibilitan ese aprendizaje significativo. Aquí hace relevancia el proceso de resolver conflictos, escuchando la opinión del otro y cómo se acepta esta opinión desde una diversidad de pensamiento. En cuanto al referente político y normativo, en un contexto internacional hallamos a UNESCO y sus políticas educativas desde América Latina, en la cual nos hablan de esta atención y educación en primera infancia, donde hablamos de ese desarrollo y aprendizaje integral. Desde un contexto local hablamos más desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las cuales ellos hacen uso de estas actividades rectoras por las cuales se constituyen y contribuyen a estos infantes, es decir, cómo estos infantes se relacionan con sus pares, con familias, con comunidad, cómo se comprende ese mundo, cómo ese mundo se comprende y se le da sentido y cómo se construye y se dan nuevos significados y representaciones desde su realidad. Aquí hablamos no solo de lo emocional, hablamos de lo cognitivo, se incentiva en esta postura esa capacidad de asombro y curiosidad, posibilitando ese uso de su cuerpo para exteriorizar aquello que desea desde la interacción. En el desarrollo integral encontramos a Obadi de Crowley y a la atención integral a la primera infancia, donde nos indican que el desarrollo integral es más que satisfacer necesidades materiales, debe ser pensado en la necesidad espiritual, entendiendo a su vez que esto hace parte del proceso formativo de los niños y las niñas. Donde se evidencia que el ser, convivir, conocer y hacer fortalece ese crecimiento armónico en cada una de las capacidades que tienen los niños y las niñas.
entendiendo también que este desarrollo integral nos permite entender las distintas formas de ser, pensar e identificar las cosas en los diferentes contextos que rodean a los niños y las niñas. También nos permite conocer o contribuir en el desarrollo motor, cognitivo, emocional y social de cada uno de los infantes. En aspectos metodológicos tenemos 4 contextos diferentes. 3 de ellos son experiencias en casa y otro es un contexto institucional. Abordamos aproximadamente 11 niños entre los edades entre 2 a 7 años, donde también se encontraron varios estratos socioeconómicos, desde medio bajo hasta estrato medio alto. Se encontró y se halló que los participantes, tanto los niños como sus familias, están en diferentes contextos, tanto como en familias nucleares, como familias eh, sigue. Perdón, Liz, no te escuchamos. Dentro del enfoque y tipo de investigación, de esta investigación tenemos el enfoque cualitativo, el cual nos permite dar o conocer un acercamiento más profundo a esas cualidades que tienen los distintos contextos en los que se hizo la investigación. También tenemos la investigación acción participativa, la cual se propicia desde una investigación participativa, propiciando experiencias que buscan contextualizar y reconocer necesidades que existen en cada uno de los contextos de investigación. En las fuentes de recolección de la información tuvimos por un lado las planeaciones y por el otro una entrevista semiestructurada donde nos permitió conocer, donde nos ha permitido conocer más acerca de cada una de esas experiencias y de lo que cada uno de los padres de familia evidenció o vivenció durante cada uno de los procesos o experiencias que se formularon durante el proceso de la investigación. Bueno, como le mencionaba mi compañera Lisette, estas experiencias planteadas por las maestras en formación, así como las entrevistas realizadas no solamente a padres de familia, sino a agentes externos e incluso a los niños participantes y de acuerdo a nuestras categorías abordadas, pudimos denotar en este proceso de construcción que dentro de los vínculos afectivos las palabras relevantes fueron esta socialización, la socialización dada desde esos nuevos procesos de aprendizaje y cómo desde esos nuevos aprendizajes se da una interacción. Dentro de las entrevistas y demás, encontrábamos que los padres de familia en ocasiones se encuentran ausentes, pero es precisamente porque van en esa búsqueda de generar esas nuevas posibilidades de una mejor calidad de vida para sus hijos. En agentes externos también daban cuenta de que estos vínculos eran importantes porque generaban esa autonomía e esa independencia y construcción de sí mismo. Aquí hablábamos también de esa mejoría en calidad de tiempo y dedicación en cuanto a las actividades en esos tiempos o espacios que fuesen permitidos. Y sobre todo, y lo más importante que se daba allí era el apoyo entre la familia, entre la institución y entre los niños. Cuando hablábamos de la pedagogía del amor en esos hallazgos, desde las entrevistas hablaban de cómo el desarrollo de estos juegos libres o dirigidos daban esa espontaneidad y posibilidad de evidenciar esos gustos y estas emociones y de cómo desde ese amor, desde ese comprender y desde ese edificar, se construía una pedagogía del amor desde ese aprendizaje social, cognitivo y comunicativo. Y cuando hablábamos de las mediaciones pedagógicas socioculturales, entonces aquí daban relevancia de esos espacios que tenían determinados. Entonces, por ejemplo, determinaban su casa, determinaban un jardín infantil o una fundación, de lo cual daba cuenta que esto generaba ese conocer culturas no solamente desde su casa, sino de otros puntos de vista, desde sus pares, desde sus maestras y demás.
y que sí es importante seguir construyendo esta mediación pedagógica sociocultural, porque en ese conocer y en ese dar cuenta de estas costumbres y tradiciones se daba lugar a esta cultura, por lo cual se hablaba de un desarrollo integral, porque hablábamos de ese proceso de reconocer a sí mismo, reconocerse a los demás, reconocer procesos sociales, culturales, políticos, y estos hallazgos se han seguido como consecuencia construyendo, no han sido aún definidos, sino siguen en construcción, por lo tanto, nuestro proyecto sigue en esa búsqueda de hallazgos. Muchas gracias.